Muy bien. El tema de hoy día es la intervención farmacéutica en el tratamiento de COVID-19 en el área hospitalaria. Primero, recordando que el objetivo de un farmacéutico en un hospital es lograr resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. Ello mediante la detección, la prevención y la resolución de los problemas relacionados con los medicamentos, a los que también les llamamos PRM, y todo ello en base a las necesidades del paciente que están relacionadas con el medicamento. Los criterios de selección, como ya nos han enseñado en la universidad, van a depender dependiendo del paciente y su clínica y dependiendo de la farmacoterapia. Así tenemos, por ejemplo, que vamos a escoger siempre a los pacientes críticos, pacientes en edades extremas. Este es un punto que vamos a tener en consideración para los pacientes COVID más adelante. Pacientes con enfermedades crónicas, pacientes alérgicos, con 3 o más patologías, que presenten insuficiencia renal, insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca congestiva, obesos o de bajo índice de masa corporal, con riesgo de infección, que tengan 5 más medicamentos, más de 12 dosis diarias, con tratamiento parenteral, que que estén utilizando medicamentos de estrecho margen terapéutico, que necesiten una individualización de la terapia, que sean pacientes con riesgo de desarrollar algún tipo de reacción adversa al medicamento, pacientes con interacciones clínicamente significativas y pacientes que ya han ingresado al hospital teniendo como causa un problema relacionado al medicamento. Entonces, una vez que nosotros encontramos normalmente al paciente, o sea, en una época no COVID, lo normal era hacer una entrevista con el paciente, hacer una revisión clínica, revisar su medicación para asegurar la necesidad, la efectividad, la seguridad y la adherencia. De todo ello, de la entrevista, de la evaluación de la historia clínica, vamos a obtener datos subjetivos y datos objetivos. Los datos subjetivos son lo que va a decirme el paciente, y los datos objetivos es lo que yo voy a poder corroborar en la historia clínica. Basado en toda esta información, yo voy a poder hacer un análisis de esta información y listar los problemas relacionados al medicamento y crear con ello un plan de acción que puede ser con el paciente, con el médico tratante y o otros profesionales. Entonces, ¿cómo lo hacemos normalmente? Vemos los datos demográficos, la edad, el sexo, las características clínicas como peso, talla, antecedentes patológicos, quirúrgicos, el relato cronológico motivo de la hospitalización, la medicación habitual y la impresión diagnóstica. Esa es prácticamente una anamnesis farmacológica que se va a empezar. ¿Qué es lo que estamos buscando? La presencia de algún problema relacionado al medicamento. Este problema relacionado al medicamento, ¿de qué tipo va a ser? Va a poder ser de necesidad, paciente utiliza un medicamento que no necesita o paciente usa un medicamento que necesita, perdón, que no necesita. No usa un medicamento o usa uno que no necesita. De efectividad, que puede ser dependiente de dosis o de selección del medicamento, la seguridad, que puede ser por una toxicidad, y la adherencia al medicamento, que es un punto que, a pesar de que no se considera dentro de estos 3 puntos, inicialmente se considera como gran parte o algo fundamental para que nosotros podamos decir que la terapia funciona o no funciona a largo plazo. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a buscar estos problemas? Los vamos a buscar mediante un análisis de relaciones simplemente. Es la relación entre la enfermedad y la farmacoterapia que está llevando. Con ello vamos a ver todos los problemas de necesidad. La relación entre la enfermedad y el resultado que deseo obtener. Ello en base a la farmacoterapia que estoy llevando también. Con ello voy a ver todo lo que son los problemas de eficacia. Y la farmacoterapia relacionada a los eventos adversos o potenciales o reales. Con ello voy a ver la seguridad. Entonces, sin embargo, a pesar de que eso es lo que nos han enseñado en la universidad, eso no es todo lo que se hace. También nosotros vamos a evaluar, y ya si es que llegan ustedes a hacer un proceso de residentado, van a aprender que nosotros también evaluamos la nutrición del paciente. Evaluamos
cuándo es que el paciente debe utilizar una nutrición enteral y o cuándo debe utilizar una nutrición parenteral y los diferentes tipos de cada una de ellas que puede haber. Un paciente renal va a requerir un tipo de especial de dieta y de dieta enteral, un paciente con insuficiencia pulmonar va a requerir otro tipo especial de dieta, un paciente diabético va a requerir otro tipo especial de dieta. Igualmente, la nutrición parenteral, dependiendo de los valores del laboratorio que tenga inicialmente, se va a decidir si se empieza con una nutrición 2 en 1 o 3 en 1. Una nutrición 2 en 1 es una nutrición que solamente cuenta con aminoácidos y con carbohidratos. Una nutrición 3 en 1 implica el uso de lípidos. También vamos a evaluar la forma en la que vamos a utilizar el medicamento. ¿A qué me refiero con ello? A que no solamente vamos a ver las interacciones con el medicamento o con otros medicamentos que está tomando en ese momento, que son las interacciones generalmente farmacodinámicas que nos enseñan en la universidad, sino también nosotros vamos a evaluar interacciones al momento de la administración, interacciones que ocurren cuando dos medicamentos son colocados en una misma línea de infusión y en lo que se conoce como una infusión en Y, que también pueden ocurrir, de tal manera de que ambos medicamentos pueden ser inestables, inestables cuando se juntan dentro de la misma manguerita, por así decirlo, que va a llegar hasta la vena del paciente, de tal manera de que cuando llegue a la vena del paciente van a evidenciarse precipitados o alguna forma de inestabilidad físico-química. Otra cosa que vamos a ver también es la estabilidad de los medicamentos ya diluidos o preparados en un Volutrol, por ejemplo, como es el caso del Propofol. Una cosa es, vamos a tener en consideración lo siguiente, una ampolla generalmente de un medicamento, cuando es, vamos a utilizar dos términos en estos casos. Uno que es la reconstitución, que es el hecho de llenar dentro del vial con una solución y mezclarlo con el medicamento. Estamos hablando de una solución de 10 mililitros más o menos. Y la otra es llevar esa solución concentrada a una bolsa de 250 ml, por ejemplo. Y eso le vamos a denominar una dilución. Entonces, y las estabilidades para ambos casos son diferentes. Pues finalmente también vamos a ver lo que son las interacciones con los alimentos, principalmente con medicamentos que ven o disminuida o aumentada su absorción cuando se ven administradas junto con los alimentos. Por ejemplo, el caso de la levotiroxina, el caso de la ivermectina, que está usándose actualmente para COVID. La levotiroxina, por un lado, disminuye en las concentraciones cuando se toman con ciertos tipos de alimentos, y la ivermectina, por otro lado, aumenta hasta en 2 o 3 veces la absorción cuando es tomado con comidas grasas. Finalmente, y es algo que en esta época de pandemia estamos sufriendo, por así decirlo, es las opciones terapéuticas en caso de falta de algún medicamento. Estamos llegando al punto en el cual los pacientes que se encuentran en UCI, debido a que ya están aumentando, en nuestro hospital, al menos el Hospital Rebagliati, ya ha aumentado la cantidad de pacientes en UCI, ya no son los 18 pacientes inicialmente que estaban siendo monitorizados, de los cuales antiguamente de los 18 solamente 6 a 10 a 12 pacientes tendrían uso de una ventilación mecánica junto con uso de sedantes, uso de relajantes musculares. Ahora no, ahora con esta pandemia nosotros lo que tenemos es que tenemos una UCI de 25 camas, los cuales todos llevan terapia para la sedación, terapia para el dolor, terapia para relajación muscular, porque todos están con un ventilador mecánico. Entonces, estamos en el punto ahorita de que muchos de los días que estamos llevando los medicamentos, sufrimos de los agotados. Es decir, no hay stock para poder llevarlo al piso, para que lo pueda ser utilizado por el paciente. Entonces, una de las alternativas, por así decirlo, es buscar cuáles son las opciones terapéuticas en caso de que falte alguno de esos medicamentos. Estamos llegando al punto de que no tenemos Propofol, que se utiliza para la sedación.
fentanilo, que no se usa para que se utiliza para el dolor, y midazolam, que también se utiliza para la sedación. Los medicamentos que sí ya estamos críticos ahorita, porque ni siquiera los tenemos muchos de los días que estamos llevando a los pacientes, es un relajante muscular. Ahora, no es cualquier relajante muscular, que sea pues como la orfenadrina o algo por el estilo, sino estamos hablando de los relajantes que se van a utilizar cuando se encuentra un paciente, tiene que estar totalmente relajado para que el oxígeno o el aire que ingresa por presión positiva hacia los pulmones por medio de un ventilador mecánico, este paciente no haga un rechazo, por así decirlo, a este ventilador. Se usan medicamentos como el becuronio o el rocuronio, de tal manera de que estos medicamentos me van a permitir a mí que el paciente tenga una mayor facilidad para el uso o la adaptación a un ventilador mecánico sin que eso llegue a un incremento en la presión en el ventilador y con ello posteriormente me va a llevar a un pulmón fibrosado. Entonces, todas estas cosas que aparentemente no las veíamos al inicio, nos están siendo fundamentales actualmente para el tratamiento de los pacientes con COVID. Una vez que nosotros ya teníamos generalmente un problema relacionado al medicamento detectado, nosotros veíamos que teníamos un plan en base a los datos objetivos, hacíamos un análisis y hacíamos un plan. Los datos subjetivos, como les decía al inicio, era lo que nos dice el paciente. Los datos objetivos era lo que podemos verificar de la historia clínica. El análisis es el diagnóstico que desde el punto de vista farmacéutico vamos a dar a ese paciente. No sé si alguno de ustedes tendrá algún conocido o conocida enfermera y ellos tienen un diccionario de sus diagnósticos, que son diagnósticos propios para el área de enfermería. Algo así vendría a ser para nosotros, ¿sí? Que son diagnósticos prácticamente de seguridad, de eficacia, de adherencia o de necesidad. Y por último el plan, qué es lo que vamos a hacer. Cuando evaluamos, aquí estoy colocando 3 diapositivas que son de las doctoras Blanca Guerrero y Mónica Garnica, que hicieron casos clínicos de estos pacientes, en los cuales ellos evalúan, como lo ven en las gráficas, ahí no se ve muy bien, pero esas son gráficas de presión y de temperatura, con el uso de cierto medicamento. Podemos ver, por ejemplo, que cuando el paciente toma el medicamento X, la temperatura se eleva abruptamente junto con una elevación de la presión en ese mismo día, se suspende el medicamento y la temperatura vuelve a bajar otra vez. Se cambia el medicamento. Los medicamentos que llevo fueron de piperacilina, clindamicina, vancomicina, posteriormente que empiezan estos 2 días. El medicamento sospechoso de haber generado este tipo de reacción fue la piperacilina, y esos son datos que nosotros vamos a tener que corroborar cuando nosotros estamos evaluando a un paciente para poder hacer una intervención posteriormente. Vamos a evaluar lo que toma con los signos clínicos, vitales y los datos de laboratorio del mismo paciente con el que estamos evaluando. Cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos cómo es las fluctuaciones de los niveles de glucosa en el tiempo con el uso de la insulina NPH, insulina cristalina o la metformina en un mismo paciente, para ver en qué momento se debe de aumentar o se debe de disminuir la dosis de las insulinas. De la misma manera, es una terapia común o habitual de lo que lleva un paciente en UCI, por ejemplo. Ya no es que lleva 3 o 4 medicamentos como lo lleva en una terapia de un paciente de medicina interna, sino estamos hablando acá de un paciente en UCI que ya lleva pues norepinefrina, vasopresina, puede usar el omeprazol o la ranitidina dependiendo de la condición del paciente. La terapia para poder sedar al paciente, que iba a incluir el midazolam, el haloperidol, acá
Actualmente estamos usando propofol y dexmedetomidina también, en el caso de la analgesia junto con el fentanilo, procinéticos como la metoclopramida, eh, otros medicamentos como la prednisona o metilprednisolona, los antibióticos que siempre van a usar, que siempre o generalmente están utilizando nuestros pacientes, como son el meropenem, la colistina, la tigecyclina y el inesolit. Algunos van a utilizar vancomicina si es que no tienen algún problema renal. La prevención para trombosis profunda, que es el uso de enoxaparina a dosis de miligramo de medicamento por kilogramo de peso del paciente. La medicación con los inhaladores, tales como el lipatropio, el salbutamol o el beclometasona, y el control de la glucosa, que es la insulina. Entonces, todo ello, todo el análisis que hemos estado haciendo o que se hace normalmente, ¿en qué va a terminar? Va a terminar en que el farmacéutico proponga o que se haga algún tipo de solicitud de examen de laboratorio o que se haga alguna otra interconsulta a otro profesional de salud que sea experto en el campo, por así decirlo. Tenemos un hospital tan grande, en Revalliati al menos, en el cual existen muchas profesiones para las cuales se les hace una interconsulta y el médico especialista va y responde la interconsulta. Ahora, estas interconsultas no solamente son a los médicos, también pueden ser a los nutricionistas quienes van a evaluar al final la necesidad o no de la continuación o el inicio de una terapia nutricional enteral o terapia nutricional parenteral. Hacemos seguimiento a los signos vitales, a los resultados de los exámenes de laboratorio, hacemos sugerencias de inicio o retiro de medicamentos o de componentes sanguíneos, hacemos sugerencias de reducción o aumento de dosis, sugerencias en los cambios de la dieta del paciente, cambios en los regímenes de dosificación, cambios en los horarios de administración de los medicamentos, la verificación de la dispensación de medicamentos de alto costo previo a la hospitalización del paciente, principalmente, y esto es principalmente era en los pacientes oncológicos, la detección y seguimiento de interacciones de medicamentos, las capacitaciones al personal de enfermería acerca del uso de algunos medicamentos, el reporte de reacciones adversas, la enseñanza de a los pacientes acerca de cómo tomar el medicamento generalmente, y la preparación de informes de seguridad. Sin embargo, con esta pandemia, esto ha sido todo lo que les he comentado hasta este momento, ha sido lo que se ha estado realizando una etapa previo al COVID, ¿sí? Una etapa en la cual el farmacéutico tenía la disposición o la disponibilidad, por así decirlo, de interactuar con el paciente, de interactuar con otros profesionales de salud. Una etapa en la cual estamos hablando de que el farmacéutico puede revisar una historia clínica y de la misma manera conversar con los profesionales de salud durante la visita médica. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con el inicio de la pandemia del COVID? Actualmente, en nuestro hospital, inicialmente se creó un área al costado de la nueva emergencia. Para los que conocen el hospital, es un área pequeña, en los cuales se iban ingresando los pacientes que venían con sospecha de COVID o con casos de COVID confirmado. Posterior a ello, debido al aumento del número de casos o de la incidencia de la enfermedad, es que nos conlleva a que al lado C, Revalliati de adultos, la zona adultos, les explico un momentito, tiene 3 torres. Torre A, Torre B, Torre C, por así decirlo, que son lados, lado A, lado B, lado C. El lado A, que generalmente cuenta con una disponibilidad entre 42 a 48 camas. El lado B, que generalmente dispone de unas 24 camas. Y el lado C, que generalmente dispone de unas 32 camas. Eso es más o menos cómo se maneja, cómo está la distribución de nuestro hospital. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con el área COVID? Primero, todos los pacientes con COVID estaban siendo ingresados al área de emergencia y ahí estaban siendo tratados. O sea, todavía no se ingresaba a las torres del hospital. Con el aumento de los casos, lo que ocurre es que primero el lado C es codificado, por así decirlo, como área COVID.
¿A esto qué me quiere decir? Que todas las especialidades que trabajaban en el lado C, que eran especialidades con 38 de 35 a 38 camas, principalmente las medicinas internas, todas esas especialidades actualmente desalojaron a sus pacientes, bien dados de alta o bien llevados a otra especialidad, principalmente los llevaron al lado B y al lado A, y en el lado C colocaron a los pacientes con COVID. Posterior a ello, la demanda sigue aumentando y actualmente tanto el lado B como el lado C son COVID. Para la semana pasada, parte del lado A ya está siendo COVID también. Entonces, a final de mes, si es que esto sigue así, y según lo que se escucha, es que al final todo el área A, B y C va a terminar siendo COVID, en gran parte. Y estas áreas COVID, ¿qué tienen de diferente con el área normal de hospitalización? Igual sigue siendo el hospital. Para los que han conocido el hospital, se acordarán de que existe comunicación entre el lado A, entre el lado B y el lado C. Es decir, que si una persona ingresaba, por ejemplo, al lado C y quería ir al lado A, simplemente caminaba, pasaba el lado B y llegaba al lado A. Actualmente ya no existe eso. Actualmente los tres lados están cerrados, literalmente hablando. Uno ingresa al lado C y se queda en el lado C. Uno ingresa al lado B y el lado B está cerrado. Y el lado A tú tienes que ingresar por otro ascensor, simplemente porque no hay acceso ni del B al A, ni del C al B, por así decirlo. Ahora, significa qué implica esto? Primero, que no hay acceso a una interacción o una interrelación del paciente con el profesional de salud. O sea, nosotros ahorita ya no vemos a los pacientes. Eso implica una cosa. Y se acordarán que dentro del flujo inicial, todo empieza con una entrevista con el paciente y con una revisión de la historia clínica. Porque de ahí vamos a sacar los datos objetivos, y acorde a ello es que recién nosotros vamos a elaborar nuestro análisis y nuestro plan. Sin embargo, ahorita no ocurre eso. Nosotros ya no tenemos un acceso a estos datos de los pacientes. Entonces, aparte de ello, las áreas COVID, propiamente dicho, están divididas fueran a ingresar a una cabina de flujo laminar, por así decirlo, para preparar mezclas, que tienen una zona negra, una zona gris y una zona blanca, ¿sí? Dependiendo de los grados de contaminación, por así decirlo, que pueden tener. La zona sucia, o la zona negra, que vamos a decirlo en este caso, es donde se encuentran todos los pacientes. La zona gris es donde es el intermedio entre la zona limpia y la zona donde se encuentran los pacientes. ¿Qué divide ahí a estas áreas? Simplemente una cortina, y en el caso de los lados C, o simplemente una mampara con una tela blanca y se acabó. O sea, no es otro sistema de seguridad el que se está utilizando. Sin embargo, para ustedes poder ingresar a esas salas de COVID, ustedes necesitan ingresar con todo el equipo de protección personal, que incluye el uso de las botas estériles, el uso de un equipo de protección a cuerpo completo, que lo tapa desde los pies hasta la cabeza, literalmente hablando, con unas máscaras con filtro 3M, que son unas máscaras de plástico, ¿sí? O de material plastificado, con sus lentes de seguridad, así mismo como lo ven en la televisión, igualito ingresan. Ese equipo de protección actualmente solamente lo disponen de algunas áreas dentro del mismo piso, dentro de las mismas áreas COVID. Hay áreas COVID que simplemente no tienen todo ese equipo de protección y solamente disponen de un mandilón, una máscara N95 y las botitas, y se acabó.
Y es por ello de que muchas de las este, intervenciones podrían quedarse truncadas. Muchas de las cosas que el médico tiene que evaluar inicialmente no las puede hacer simplemente porque primero está su seguridad y luego está la seguridad del paciente. Entonces, hemos tenido casos en los cuales el médico escribe en la historia clínica, actualmente la historia clínica es electrónica, para nuestro hospital escribe en la historia clínica, no se puede verificar la condición del paciente debido a que no se encuentra con los equipos de protección disponibles. Así de sencillo. Entonces, como no existen los equipos de protección o el equipo de protección es insuficiente, asumamos lo siguiente, no hay para el médico, menos va a haber para nosotros los farmacéuticos para poder ingresar a revisar las historias clínicas y conversar con los pacientes, que no lo haríamos simplemente, dadas las circunstancias. No hay equipos, no hay acceso más que todo en las UCIs para lo que son los equipos de infusión. Los que han visto en algún momento una UCI o los que han visto alguna serie de televisión de medicina, habrán visto que está el paciente echado en su cama y al costado está un cloruro, por así decirlo, con algo más, con algún tipo de medicamento que va ingresando a su vena, ¿sí? Ese cloruro que está ingresando a su vena, por así decirlo, con algo más, con algún otro medicamento, pasa por una maquinita y esa maquinita es la que al final me va a decir cuántas gotitas, por así decirlo, o cuántos mililitros voy a dar de ese medicamento en una hora establecida. Pueden ser 5 mililitros por hora, 10 mililitros por hora, 15 mililitros por hora. Ejemplo, ¿no? Entonces, y esto en los pacientes UCI, por ejemplo, lo que nosotros vemos que es, tenemos pacientes que están usando fentanilo, que están utilizando midazolam, están usando propofol, están usando dexmedetomidina, están usando diazepam, y todo ello le colocan pues titulable a RAS, RAS es una escala de sedación, a RAS -5, RAS menos 4, perdón. Entonces, que implica cierto grado de sedación del paciente. Sin embargo, ese grado de sedación va a depender mucho de la velocidad a la cual están infundiendo el medicamento, que puede ser variable en muchos de los casos. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros no tenemos acceso a esas bombas de infusión? No, no tenemos acceso a esas bombas de infusión. Entonces, no tenemos cómo hacer un control de un uso racional de esos medicamentos que actualmente estamos en déficit para todos los pacientes. Entonces, trabajamos simplemente con dosis mínimas y dosis máximas, pero no es suficiente. Hay pacientes que bien pueden estar tranquilos con el uso de 2 ampollas, como hay pacientes que no van a estar tranquilos, por ejemplo, hasta con el uso de 20 ampollas de uno u otro medicamento. Entonces, esta diferencia hace pues que al momento de nosotros dispensar, nosotros no tengamos como o forma de saber a qué velocidad de infusión le están dando el medicamento y nosotros no podemos hacer un uso racional del mismo. Ahora, en muchos de los hospitales, fuera del Revaliati, porque hasta donde tengo entendido solamente en el Revaliati los farmacéuticos tienen acceso a las historias clínicas, el resto de hospitales los farmacéuticos ni siquiera tienen acceso a las historias clínicas y por ende el dato final que van a tener el paciente solamente es una prescripción en la cual ustedes no van a conocer ni siquiera cuánto pesa el paciente, ni siquiera cuáles son sus valores de laboratorio. Ustedes no van a saber nada de esos pacientes, ni siquiera la condición en la que se encuentran. Entonces, a lo mucho nosotros vamos a poder hacer pues en ese tipo de casos una intervención sobre interacciones medicamentosas, que actualmente los mismos médicos las pueden hacer simplemente conectando o prendiendo su celular y colocando en UpToDate o en alguna otra página web de acceso libre las interacciones de los medicamentos. Entonces, la función del farmacéutico quedaría relegada a simplemente ser la persona que da el medicamento, ¿sí? Que brinda el medicamento, punto. Que eso es lo que está ocurriendo en muchos otros hospitales. Ahora, muchos de nosotros,
como les decía, en otros países lo que se hace es implementación de la telemedicina, uso de softwares que le permitan al farmacéutico establecer una comunicación o bien con el profesional de salud que está tratando al paciente, o bien con el paciente que está siendo tratado. ¿Y ello en dónde se ha visto esto? En Canadá principalmente, donde se está haciendo el uso de estos medicamentos. Sin embargo, pese a que en el mismo salud, siendo uno de los hospitales más grandes, el Hospital Revaliate, no tenemos una plataforma virtual que nos permita realizar este tipo de comunicación farmacéutico-paciente o farmacéutico-médico. El mismo software que utilizamos actualmente tiene muchas deficiencias debido a que recién se está implementando. Y Minsa, ni mencionarlo, Minsa ni siquiera maneja esas cosas. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿no? Tal vez, sí, pero nosotros tenemos conocimiento de que pueden utilizar una videollamada, así como lo estamos haciendo en este momento, o pueden hacer pues el uso de una llamada por WhatsApp, por ejemplo, o un meeting por Google, qué sé yo, en los cuales nos va a permitir la interacción médico-paciente o farmacéutico-médico o farmacéutico-paciente. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista ético, existe algo que se conoce como confidencialidad de los datos, en los cuales, desde el punto de vista ahora sí legal, ustedes no podrían utilizar ninguna de estas plataformas para poder hacer uso de la telemedicina. Y a lo mucho, la única cosa que van a poder hacer es hacer una llamada telefónica. Y eso es todo lo que van a poder hacer en este tipo de casos. Más que todo por la confidencialidad. Tiene que haber una plataforma en la cual te asegure que exista una confidencialidad de tus datos, debido a que la respuesta a todos estos, entre una interacción entre médico-paciente o farmacéutico-paciente o farmacéutico-médico, implica el uso de datos desde el punto de vista los nombres y apellidos de los pacientes, la edad, el sexo, datos que pueden ser violados con el uso de este tipo de plataformas que no necesariamente son seguras. Ahora, aparte de ello, qué problemas estamos teniendo, por ejemplo, ahorita en el hospital? En el hospital tenemos de que existen servicios que ni siquiera llenan la historia clínica electrónica, pese a que tenemos la capacidad para escribir en la historia clínica electrónica. Los médicos no llenan la historia clínica. Tenemos pacientes para el día 18 de junio, por ejemplo, que no tienen datos desde el día 8 o 9 de junio que han ingresado a ese servicio. Y eso implica otra cuestión, porque, por ejemplo, los pacientes que actualmente están utilizando ivermectina en nuestro hospital, uno de los medicamentos que está siendo utilizado para el tratamiento de COVID, tiene algunos requerimientos muy específicos, que por ejemplo es 10 días desde el inicio de los síntomas. Paciente que tiene 11 días con inicio de síntomas y no ha tomado ivermectina, ya no es candidato para tomar ese medicamento. Por ejemplo, paciente que haya tomado hidroxicloroquina por al menos un día, tampoco es candidato para haber tomado ese medicamento. Entonces, si nosotros no tenemos acceso a esa historia clínica, tampoco vamos a poder hacer un uso racional de ese medicamento, que al fin y al cabo es es necesario, si lo vemos desde ese punto de vista, para los pacientes. Les hablaba de la cantidad de las bombas de infusión, especialmente en UCI. Ahora, otro punto es, y para los que hemos hecho en algún tipo de pasantía o rotación por el hospital, cada vez que se encuentre un PRM, que sabemos que no necesariamente es que encontremos todos los días un PRM por paciente, pero tampoco es que no encontremos ningún PRM. Generalmente vamos a encontrar entre 6 y 7 PRM por día. Vamos a estar llamando cada vez que existe este problema. Nos van a contestar, nos va a generar nos van a ver, nos van a contestar cada vez que nosotros tratemos de llamar al servicio.
por así decirlo, a cada servicio de cada uno. Cada uno, ahorita estamos hablando de 150 pacientes que están siendo vistos por un grupo de 5 personas, por así decirlo. Esos 150 pacientes en promedio, estamos hablando de 6 pisos, de 6 pisos, de, o de 2 pisos, por así decirlo, de 3 lados cada uno, y en los cuales encontramos es, problemas relacionados a los medicamentos, desde la misma forma en cómo está tomando el medicamento el paciente, y el solo hecho de llamar por cada paciente ya es algo incómodo tanto para el farmacéutico como para el médico que lo está haciendo. Más que todo de que las recetas no es que salgan desde un mismo inicio, sino que es un proceso que va tomando su tiempo. A las 11 habrán pues 10 recetas, a las 12 habrán las otras 20 recetas más y ya con eso se completó. A la 1 habrán otras 8 recetas más y con eso se completa el turno recién. Entonces hay que ver alguna estrategia para que en un solo momento evaluemos todos esos PRMs y se los hagamos conocer a los médicos. Ahora, otro de los temas que les estaba hablando es el desabastecimiento, pese a que ya existe una inclusión de los medicamentos de prioritarios para los pacientes COVID.